Había algo en la forma en que ella doblaba las sábanas. No era solo el cuidado con que alisaba cada pliegue, ni la delicadeza con que perfumaba la ropa blanca con lavanda del jardín. Era algo más profundo, algo que él no podía explicar con palabras, pero que sentía cada vez que la veía moverse por los corredores de la hacienda con esa gracia silenciosa que parecía iluminar los rincones más oscuros de aquella casa enorme. Carolina tenía 22 años cuando llegó a la hacienda. Venía de un pueblito donde la pobreza no era una vergüenza, sino simplemente una realidad que se compartía entre vecinos como quien comparte el pan del día. Su vestido era simple, remendado en varios lugares con puntadas tan pequeñas que apenas se notaban, como si incluso en la pobreza ella buscara mantener cierta dignidad. Llevaba el cabello recogido en una trenza que le caía por la espalda, y sus ojos tenían ese color miel que cambiaba con la luz del día, volviéndose más oscuros cuando estaba pensativa y más claros cuando sonreía. La contrataron como criada porque la casa necesitaba manos trabajadoras y ella necesitaba un lugar donde quedarse. Nadie imaginó que aquella muchacha tímida que apenas levantaba la vista del suelo cuando le hablaban terminaría cambiando para siempre el destino de la hacienda más próspera de toda la región. Él se llamaba Rodrigo y a sus 35 años era el hombre más codiciado por kilómetros a la redonda, no solo por su fortuna, que era considerable, sino por esa mezcla de rudeza y elegancia que hacía que las mujeres suspiraran cuando pasaba cabalgando por el pueblo. Alto, de hombros anchos moldeados por años de trabajo en el campo, tenía ese porte de quien ha nacido para mandar, pero también para proteger. Sus ojos oscuros podían ser intimidantes cuando trataba negocios, pero quienes lo conocían bien sabían que guardaban una profundidad que pocas personas habían tenido el privilegio de descubrir. Rodrigo había quedado viudo 3 años atrás. Su primera esposa, una mujer de buena familia que sus padres habían elegido para él, murió de una fiebre que los médicos nunca supieron explicar del todo. Fue un matrimonio cordial, respetuoso, pero sin ese fuego que enciende el alma. Desde entonces, las madres de la región habían desfilado por la hacienda con sus hijas más hermosas, cada una más arreglada que la anterior, cada una intentando capturar la atención del hacendado con vestidos importados, perfumes caros y conversaciones estudiadas que sonaban huecas en aquellos salones llenos de eco. Pero Rodrigo no prestaba atención a ninguna de ellas. Cumplía con las cortesías que exigía su posición, recibía las visitas con educación, pero su mirada se mantenía distante, como si estuviera buscando algo que ninguna de aquellas mujeres podía ofrecerle. Hasta que un día, al pasar por el patio trasero donde se tendía la ropa, la vio. Carolina estaba colgando sábanas blancas que se inflaban con el viento como velas de barco. El sol de la tarde le daba de lleno en el rostro y ella había cerrado los ojos por un instante, disfrutando de esa brisa fresca que traía el olor de los campos recién regados. Había algo en esa imagen, en esa paz que emanaba de ella incluso mientras hacía las tareas más humildes, que lo detuvo en seco. Por primera vez en años, Rodrigo sintió que su corazón latía diferente. Los primeros meses fueron así, encuentros casuales en los corredores, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, palabras breves intercambiadas cuando él le pedía que le trajera café o cuando ella le preguntaba si necesitaba algo más. Carolina mantenía siempre esa distancia respetuosa que correspondía a su posición, pero había algo en la forma en que lo miraba, sin miedo pero también sin pretensiones, que lo desarmaba completamente. Las otras criadas comenzaron a darse cuenta antes que nadie. Notaron cómo el patrón preguntaba específicamente por Carolina cuando necesitaba algo, cómo sus ojos la buscaban en la mesa del desayuno cuando ella servía el café, cómo su voz se suavizaba ligeramente cuando le hablaba. Y con esa percepción empezó también la envidia. Lucía, la cocinera que llevaba 20 años en la hacienda, fue la primera en hacer comentarios.
Se cree muy especial porque el patrón le sonríe, murmuró una tarde mientras amasaba pan, lo suficientemente alto para que las demás la escucharan, pero no tanto como para que Carolina, que estaba en la despensa, pudiera oírla con claridad, como si una criada pobre pudiera aspirar a algo más que servir en esta casa. Pero los comentarios de las criadas no eran nada comparado con lo que se avecinaba. La primera en llegar fue Magdalena Santoro, hija del dueño de las tierras vecinas. 26 años, hermosa como una pintura, con ese tipo de belleza fría y perfecta que intimida más de lo que atrae. Llegó en su carruaje nuevo, vestida de azul marino con encajes importados, el cabello peinado en un elaborado recogido que debió haberle tomado horas. Traía consigo a su madre, una mujer de mirada afilada que evaluaba cada rincón de la casa como quien inspecciona una mercancía. «Querido Rodrigo», dijo Magdalena con esa voz modulada que había aprendido en las escuelas de señoritas de la capital, hacía tanto que no venía a visitarte. «La hacienda se ve espléndida como siempre». Rodrigo la recibió con cortesía, como siempre hacía, pero Carolina notó algo diferente en él aquella tarde. Mientras servía el té en la sala principal, vio cómo Rodrigo desviaba constantemente la mirada hacia la ventana, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Magdalena hablaba sin parar sobre bailes, sobre viajes, sobre las últimas novedades de la ciudad, pero sus palabras parecían resbalar sobre él sin dejar huella. Cuando Carolina se retiró para traer más pastelillos, escuchó a la madre de Magdalena decir en voz baja, pero no tanto como para que no se oyera: «Esa criada nueva es bastante atractiva, deberías tener cuidado con ese tipo de muchachas. Ya sabes cómo son, siempre buscando trepar socialmente». El corazón de Carolina se encogió, pero mantuvo la compostura. Entró con la bandeja, la dejó sobre la mesa sin temblar, y se retiró con la misma elegancia silenciosa que la caracterizaba. Esa noche, mientras guardaba la vajilla en la cocina, sintió una presencia detrás de ella. Se dio vuelta y encontró a Rodrigo parado en el umbral, algo inusual porque él nunca bajaba a las cocinas a esas horas. «Carolina», dijo él, y había algo en su voz que ella nunca había escuchado antes. «Quiero que sepas que no presto atención a lo que dicen las visitas sobre las personas que trabajan en mi casa. Tú has demostrado ser más digna y honorable que muchas personas que presumen de su linaje». Ella lo miró sorprendida, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. «Gracias, señor», murmuró, sin saber qué más decir. Rodrigo se quedó mirándola un momento más, como si quisiera decir algo más pero no encontrara las palabras. Finalmente asintió y se fue, dejando a Carolina con el corazón latiendo tan fuerte que temió que todos en la casa pudieran oírlo. Pero aquella era apenas la primera visita de muchas que vendrían. Durante las siguientes semanas, la hacienda se convirtió en un desfile constante de mujeres elegantes y sus madres ambiciosas. Venía Constanza Valverde, pelirroja de ojos verdes, que tocaba el piano con maestría y que cantaba canciones francesas en la sala mientras Carolina servía el vino. Venía Gabriela Montes, morena de sonrisa coqueta que siempre encontraba excusas para tocar el brazo de Rodrigo cuando hablaba. Venía Isabel Cortázar, seria y cultivada, que discutía de literatura y política, con una inteligencia que impresionaba incluso a Rodrigo. Y cada una de ellas, al ver a Carolina moverse por la casa con esa gracia natural que no podía aprenderse en ninguna escuela de modales, sentía una punzada de algo que no podían nombrar, pero que las carcomía por dentro. Carolina intentaba mantenerse invisible, hacer su trabajo sin llamar la atención, pero era imposible. Rodrigo la buscaba con la mirada, le preguntaba su opinión sobre pequeñas cosas de la casa, encontraba razones para estar cerca de ella, y cuanto más evidente se hacía su interés, más se intensificaban las miradas envenenadas de aquellas mujeres. Una tarde, mientras Carolina regaba las flores del jardín trasero, escuchó voces que venían del salón.
Las ventanas estaban abiertas y las palabras llegaban claras hasta donde ella estaba. «Es una vergüenza», decía una voz que reconoció como la de Magdalena Santoro. «Todo el mundo en la región habla de cómo ese hacendado está perdiendo la cabeza por una simple criada. Mi madre dice que es indignante, que está manchando el honor de su apellido. Alguien debería hacerle entender que ese tipo de muchachas solo buscan aprovecharse», agregó otra voz, probablemente Constanza. «Son expertas en fingir inocencia, cuando en realidad están calculando cada movimiento. He visto casos así antes». Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No iba a darles el gusto de verla llorar. Dejó la regadera y entró a la casa por la puerta de servicio, subió a su pequeña habitación en el ático y se sentó en el borde de la cama estrecha, que era todo su mundo en aquella casa enorme. ¿Qué estaba pasando? Ella no había buscado nada de esto, solo había venido a trabajar, a ganarse honestamente el sustento que necesitaba para sobrevivir. No había coqueteado con el patrón, no había intentado llamar su atención. Pero ahora se encontraba en el centro de un torbellino que no sabía cómo manejar. Esa noche hubo una cena formal en la hacienda. Rodrigo había invitado a varias familias importantes de la región para discutir negocios, pero todos sabían que las madres aprovecharían la ocasión para seguir desfilando a sus hijas. Carolina ayudaba a servir junto con las otras criadas, moviéndose entre las mesas con bandejas de plata llenas de manjares. En un momento, mientras servía vino en la copa de Gabriela Montes, escuchó que la joven le decía a Rodrigo en voz baja: «He oído que tienes problemas con el servicio últimamente. Dicen que algunas criadas se toman libertades que no les corresponden». Rodrigo levantó la vista bruscamente. «No sé de qué hablas, Gabriela. Todo el personal de esta casa cumple con su trabajo de manera excelente». «Oh, por supuesto», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo menciono lo que se comenta. Ya sabes cómo es la gente del pueblo, siempre inventando historias». Carolina sintió la tensión en el aire, pero continuó sirviendo como si no hubiera escuchado nada. Cuando pasó junto a Rodrigo para recoger su plato, él la detuvo suavemente por el brazo. Fue apenas un roce, un segundo, pero todos los presentes lo notaron. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. «Gracias, Carolina», dijo Rodrigo mirándola directamente a los ojos. «Como siempre, el servicio ha sido impecable». Las miradas de las mujeres presentes podrían haber incendiado la casa. Carolina asintió levemente y se retiró, sintiendo el peso de todas aquellas miradas clavadas en su espalda. Aquella noche, después de que todos los invitados se habían ido, Carolina estaba guardando la vajilla en la despensa cuando escuchó pasos acercándose. Era Lucía, la cocinera, pero venía acompañada de 2 criadas más. «Necesitamos hablar contigo», dijo Lucía con una voz que no admitía réplica. Carolina se dio vuelta, sintiendo que algo malo estaba por venir. «Mira, muchacha», continuó Lucía cruzándose de brazos, «todas aquí trabajamos duro y no andamos metiéndonos donde no nos corresponde. Pero tú has estado causando problemas desde que llegaste». «Yo no he hecho nada malo», respondió Carolina sintiendo cómo la voz le temblaba ligeramente. «Ah, ¿no?», intervino una de las otras criadas. «¿Y cómo llamas a coquetear con el patrón, a hacer que él te preste más atención que a las señoritas de buena familia que vienen a visitarlo?» «Yo nunca he coqueteado con nadie», dijo Carolina sintiendo la injusticia como un puño en el estómago. «Yo solo hago mi trabajo». «Las muchachas como tú siempre dicen lo mismo», escupió Lucía. «Pero te voy a decir algo, las señoritas de verdad no van a permitir que una criada les quite lo que les corresponde, y nosotras tampoco vamos a permitir que traigas problemas a esta casa. Así que sería mejor que te comportaras con más recato, que bajaras la cabeza cuando el patrón está cerca y que dejaras de andar por ahí como si fueras dueña del lugar». Carolina sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo con toda su fuerza.
No iba a llorar delante de ellas. Con permiso, dijo con toda la dignidad que pudo reunir, y salió de la despensa con la cabeza en alto. Subió corriendo a su habitación, cerró la puerta y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Se sentó en su cama y abrazó la almohada, sintiendo todo el peso de la soledad y la injusticia. ¿Qué había hecho ella para merecer todo esto? ¿Por qué la culpaban de algo que no podía controlar? Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Se secó rápidamente las lágrimas y preguntó quién era. «Soy yo», respondió la voz de Rodrigo del otro lado. Carolina se quedó helada. El patrón nunca subía al ático donde dormían las criadas. Abrió la puerta apenas una rendija, consciente de lo inapropiado de la situación. Rodrigo estaba ahí, con el cabello ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces, y en sus ojos había una expresión que ella no había visto antes. «He escuchado lo que te dijeron en la despensa», confesó él. «No era mi intención escuchar, pero estaba cerrando las ventanas del estudio y las voces llegaban hasta allá». Carolina sintió que el rubor le cubría el rostro. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. «Carolina», continuó Rodrigo, y había algo urgente en su voz. «Necesito que sepas algo. Necesito decírtelo ahora, porque ya no puedo seguir callando». Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. «Desde el día que llegaste a esta casa, nada ha sido igual para mí. Al principio intenté ignorarlo, pensé que era solo curiosidad o tal vez admiración por tu manera de ser. Pero con cada día que pasa me doy cuenta de que es mucho más que eso». «Señor, por favor», murmuró Carolina, sintiendo que el mundo se movía bajo sus pies. «No debería decir estas cosas. La gente ya habla, ya inventa historias». «Que hablen», dijo Rodrigo con una determinación que la sorprendió. «Carolina, eres lo más genuino que ha entrado en mi vida en años. Todas esas mujeres que vienen aquí con sus vestidos caros y sus modales perfectos son como muñecas de porcelana, bonitas de ver pero frías al tacto. Pero tú tienes algo que ninguna de ellas tiene. Tienes un corazón verdadero». Las lágrimas volvieron a los ojos de Carolina, pero esta vez eran lágrimas diferentes. «Yo también siento algo por usted», susurró finalmente, atreviéndose a decir en voz alta lo que había guardado en su corazón durante meses. «Pero tengo miedo. Miedo de lo que dirá la gente, de cómo esto podría arruinar su reputación, su posición». Rodrigo dio un paso más cerca, aunque mantuvo la distancia apropiada. «Mi posición no vale nada si tengo que vivirla sin honestidad. Y en cuanto a la gente, aprenderán a aceptarlo o aprenderán a callarse». Aquella noche marcó un antes y un después. No hubo más palabras entre ellos, no hacían falta. Pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente, que habían cruzado una línea invisible que los uniría para siempre o los destruiría en el intento. Y las mujeres que paseaban sus ambiciones por los salones de aquella hacienda, esas que se creían con derecho al corazón del hacendado por el simple hecho de haber nacido en cunas de oro, aún no sabían que la batalla que se avecinaba sería mucho más feroz de lo que cualquiera podía imaginar. Porque cuando el orgullo y la envidia se juntan, son capaces de crear tormentas que arrasan con todo a su paso. La noticia corrió por la región como pólvora encendida. No fue necesario que Rodrigo hiciera ningún anuncio oficial. Las miradas que intercambiaba con Carolina en presencia de otros decían más que 1000 palabras. Y cuando comenzó a invitarla a tomar el té de la tarde con él en la terraza, cuando empezó a pedirle su opinión sobre decisiones de la hacienda, cuando la sentó a su lado durante una cena informal con amigos cercanos, todos entendieron que algo extraordinario estaba sucediendo.
Las lenguas empezaron a moverse con una velocidad alarmante. En el mercado del pueblo, las señoras se juntaban en corrillos susurrantes. En las casas de las familias importantes, las conversaciones en los salones giraban siempre hacia el mismo tema escandaloso. El hacendado más rico de la región, el hombre que podía elegir a cualquier mujer de buena cuna, estaba perdiendo la cabeza por una simple criada. Magdalena Santoro fue la primera en contraatacar. Llegó una tarde sin previo aviso, cuando sabía que Carolina estaría ayudando en el jardín. Traía consigo a 3 amigas, todas vestidas con sus mejores galas, como si fueran a una fiesta y no a una simple visita de cortesía. «Rodrigo querido», gorjeó Magdalena entrando al estudio donde él revisaba las cuentas de la cosecha, «espero no interrumpir nada importante. Veníamos de camino a la hacienda de los Mercado y pensamos que sería descortés pasar tan cerca sin saludarte». Rodrigo levantó la vista de sus papeles con una expresión que dejaba claro que la interrupción no era bienvenida. «Magdalena, qué sorpresa. Estoy bastante ocupado en este momento». «Oh, no te quitaremos mucho tiempo», dijo ella sentándose sin ser invitada, sus amigas acomodándose en los sillones como una bandada de pájaros coloridos. «Solo queríamos hablar contigo sobre un asunto bastante delicado. Como amigos de la familia, sería negligente de nuestra parte no mencionarlo». Carolina, que había entrado con una jarra de limonada fresca al escuchar voces, se quedó inmóvil en la puerta. Magdalena la vio y su sonrisa se volvió afilada como un cuchillo. «Justo la persona de la que queríamos hablar», dijo con una dulzura venenosa. «Querida Carolina, ¿podrías dejarnos a solas con el patrón por un momento? Los adultos necesitamos conversar sobre temas importantes». El insulto implícito colgó en el aire como una nube tóxica. Carolina sintió el golpe pero mantuvo la compostura, dejando la bandeja sobre la mesa con manos firmes. «Carolina se queda», dijo Rodrigo con una voz que no admitía discusión. «Todo lo que tengan que decir pueden decirlo delante de ella». Las 4 mujeres intercambiaron miradas significativas. Magdalena se aclaró la garganta, preparándose para el ataque que había venido a lanzar. «Muy bien, si así lo prefieres. Rodrigo, ha llegado a nuestros oídos información muy preocupante sobre esta muchacha. Al parecer, antes de venir a trabajar aquí, tuvo ciertos problemas en el pueblo de donde viene». Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso no es cierto», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Ah, no?», intervino una de las amigas de Magdalena, una mujer de rostro afilado llamada Patricia. «Porque mi prima vive cerca de ese pueblo y dice que allá todos saben que trabajabas en una taberna sirviendo bebidas a hombres, y que había rumores sobre tu comportamiento con algunos de los clientes». «Eso es mentira». Carolina sintió las lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos. «Yo nunca trabajé en ninguna taberna. Mi familia era pobre pero honrada. Mi padre era carpintero y mi madre lavaba ropa para otras familias. Cuando ellos murieron, vine aquí buscando trabajo honesto». «Claro, eso es lo que dirías», continuó Magdalena con falsa compasión. «Mira, Rodrigo, no queremos causarte dolor, pero es nuestro deber como personas que se preocupan por ti advertirte. Este tipo de muchachas son muy hábiles engañando a hombres buenos. Dicen todas las palabras correctas, actúan con esa humildad estudiada, pero en el fondo solo buscan trepar socialmente, atrapar a alguien de posición». «Ya es suficiente». La voz de Rodrigo cortó el aire como un látigo. Se puso de pie, su altura y presencia llenando la habitación. «No permitiré que vengan a mi casa a difamar a una persona inocente con chismes inventados y acusaciones sin fundamento». «Sin fundamento». Patricia sacó un papel doblado de su bolso con una teatralidad estudiada. «Tengo aquí una carta de mi prima describiendo exactamente lo que vio, los nombres de los hombres con los que esta muchacha fue vista, las fechas, los lugares». «Déjame ver esa carta», exigió Rodrigo extendiendo la mano. Patricia se la entregó con una sonrisa triunfante.
Rodrigo la leyó rápidamente, sus ojos moviéndose sobre las líneas con creciente irritación. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre su escritorio. «Esta carta», dijo con una calma peligrosa, «describe a una mujer de cabello negro y complexión robusta. Carolina tiene el cabello castaño claro y es delgada. La carta menciona a alguien llamada Carla Jiménez que trabajaba en la taberna El Gallo de Oro hace 5 años. Carolina llegó aquí hace apenas 8 meses y su apellido es Mendoza. O su prima de Patricia está mintiendo deliberadamente, o están ustedes tan desesperadas que ni siquiera se molestaron en verificar si la historia que inventaron tenía algún sentido». El silencio que siguió fue demoledor. Las 4 mujeres se miraron entre sí, el color abandonando sus rostros perfectamente empolvados. Yo pensé que... comenzó Patricia, pero Rodrigo la interrumpió. «Pensaste que podías venir aquí con mentiras y que yo sería lo suficientemente tonto como para creerlas sin cuestionar. Todas ustedes pensaron que podían manipularme, que podían destruir la reputación de una mujer inocente, porque sus egos no soportan que yo haya elegido a alguien que vale 1000 veces más que todas ustedes juntas». «Rodrigo, no tienes que ser tan duro», intentó mediar Magdalena, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «Solo estábamos preocupadas por ti». «Mentira. Estaban preocupadas porque ninguna de ustedes logró lo que se propuso, porque vinieron aquí con sus vestidos caros y sus modales ensayados esperando que yo cayera rendido a sus pies, y no sucedió. Y ahora, en lugar de aceptarlo con dignidad, recurren a la calumnia y a la mentira». Rodrigo caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. «Les voy a pedir que se retiren de mi propiedad, y les sugiero que en el futuro piensen 2 veces antes de inventar historias sobre personas de las que no saben nada, porque la próxima vez que alguien difame a Carolina o a cualquier otra persona bajo mi protección, no me limitaré a pedirles que se vayan. Haré que todos en esta región conozcan exactamente qué tipo de personas son ustedes». Las 4 mujeres se levantaron apresuradamente, sus rostros una mezcla de vergüenza y furia contenida. Al pasar junto a Carolina, Magdalena le lanzó una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Carolina se derrumbó en una silla, temblando. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, sacudiendo su cuerpo con sollozos silenciosos. Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Lo siento que tengas que pasar por esto por mi culpa». «No es tu culpa», dijo Carolina entre lágrimas. «Es la mía por no ser lo que debería ser, por no venir de una familia importante, por no tener dinero ni educación refinada, por ser solo lo que soy». «No digas eso nunca más». Rodrigo apretó sus manos con firmeza, pero con ternura. «Tú eres exactamente lo que deberías ser. Eres honesta, trabajadora, bondadosa, genuina. Esas mujeres que acaban de irse tienen todo el dinero y la posición social del mundo, pero no tienen ni una pizca de tu integridad, y prefiero 1000 veces tu pobreza honrada que toda su riqueza manchada de falsedad». Carolina lo miró a través de las lágrimas, viendo en sus ojos una convicción tan profunda que casi le dolía. «Pero esto va a seguir pasando. Siempre va a haber alguien que invente historias, que trate de separarnos, que diga que no somos apropiados el uno para el otro». «Que lo intenten», dijo Rodrigo con una determinación férrea, «y que fallen, porque yo he tomado una decisión, Carolina. No voy a esconderme, ni voy a pedirte que te escondas. Voy a cortejarte apropiadamente, como mereces, y cuando llegue el momento correcto, voy a pedirte que seas mi esposa, y no me importa lo que diga nadie». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, enormes y aterradoras y maravillosas al mismo tiempo. Carolina sintió que su corazón se expandía tanto que temió que explotara.
Pero antes de que pudiera responder, escucharon un grito que venía de la cocina. Ambos se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia allá. La escena que encontraron era caótica. Lucía, la cocinera, estaba en el suelo, agarrándose el pie y gimiendo de dolor. A su alrededor había platos rotos y lo que parecía haber sido la cena de esa noche esparcido por todas partes. Las otras criadas se agrupaban alrededor sin saber qué hacer. ¿Qué pasó?, preguntó Rodrigo arrodillándose junto a Lucía. La escalera del sótano, gimió ella entre dientes. Bajé a buscar conservas y los escalones estaban mojados. Me resbalé y me caí. Creo que me rompí algo en el pie. Hay que llamar al médico, dijo Rodrigo. Tú, señaló a una de las criadas, ve al pueblo y trae al doctor Ramírez lo más rápido que puedas. Dile que es urgente. Mientras la criada salía corriendo, Carolina tomó el control de la situación. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, ayudó a Rodrigo a llevar a Lucía hasta su habitación. Luego trajo agua fría y paños limpios, preparó una infusión de hierbas que conocía para el dolor y se quedó con la cocinera, hablándole suavemente para mantenerla calmada hasta que llegara el médico. El doctor Ramírez llegó una hora después. Después de examinar a Lucía, confirmó que tenía una fractura en el tobillo. Entablilló el pie con cuidado y dejó instrucciones estrictas. Reposo absoluto durante al menos 6 semanas. Pero la cocina, gimió Lucía, ahora más preocupada por su trabajo que por su dolor. ¿Quién va a cocinar? Las otras muchachas no saben preparar los platos que el patrón necesita para sus reuniones de negocios. Yo puedo hacerlo, dijo Carolina antes de pensarlo 2 veces. Todos se giraron a mirarla. Lucía frunció el ceño con desconfianza. ¿Tú sabes cocinar? Mi madre me enseñó todo lo que sabía antes de morir. Cocinaba para las familias ricas del pueblo en ocasiones especiales. Me enseñó sus recetas, sus técnicas. Puedo manejar la cocina hasta que usted se recupere. Lucía parecía querer protestar, pero el dolor en su pie era más fuerte que su orgullo. Asintió débilmente. Durante las siguientes semanas, Carolina demostró ser tan talentosa en la cocina como lo era en todo lo demás que hacía. Sus comidas no solo eran deliciosas, sino que tenían ese toque especial que hace que una casa se sienta como un hogar. Rodrigo, que había estado acostumbrado a los platos competentes pero predecibles de Lucía, descubrió sabores que no había experimentado en años. Pero más importante que sus habilidades culinarias era la forma en que manejaba a las otras criadas. Con paciencia y amabilidad les enseñaba técnicas nuevas, las incluía en las decisiones sobre los menús, reconocía públicamente su buen trabajo. Lentamente, muy lentamente, las actitudes comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras Carolina amasaba pan, una de las criadas más jóvenes se acercó tímidamente. Carolina, quería disculparme por cómo te traté antes. Yo estaba celosa. Pensé que te creías mejor que nosotras. Carolina dejó de amasar y miró a la muchacha con genuina sorpresa. Nunca he pensado que soy mejor que nadie. Todas estamos aquí trabajando igual, tratando de ganarnos la vida de manera honesta. Lo sé ahora, dijo la criada. He visto cómo trabajas, cómo tratas a todos con respeto, sin importar su posición, y he visto cómo eres con el patrón. No estás tratando de atraparlo o manipularlo como dijeron esas señoritas. Realmente te importa. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Carolina. Tal vez no todas estaban en su contra. Tal vez había esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Pero no todos en la casa estaban experimentando el mismo cambio de corazón. Había una criada en particular, Rosa, que llevaba años en la hacienda y que siempre había albergado sus propias fantasías secretas sobre el patrón. Era mayor que Carolina, había estado allí mucho más tiempo, y en su mente había construido una historia donde eventualmente Rodrigo notaría su lealtad y dedicación.
La llegada de Carolina había destrozado esos sueños, y Rosa no era de las que perdonaban fácilmente. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, Rosa salió silenciosamente de su habitación. En sus manos llevaba algo envuelto en un paño oscuro. Se dirigió a la habitación de Carolina, verificando que nadie la viera, y deslizó el objeto envuelto debajo de la cama de la muchacha. Luego regresó a su cuarto con una sonrisa satisfecha en los labios. Al día siguiente, Rodrigo recibió la visita de uno de sus socios de negocios más importantes, don Alberto Fernández, un hombre rico y respetado que había viajado desde la capital para discutir una importante transacción de tierras. Era una reunión crucial que podía significar la expansión significativa de la hacienda. Durante la cena que Carolina había preparado con especial esmero, don Alberto no paraba de elogiar la comida. «Rodrigo, mi amigo, tu cocinera es extraordinaria. Este cordero está preparado exactamente como lo hacían en mi región natal. ¿Dónde encontraste a semejante talento?» «En realidad», dijo Rodrigo con una sonrisa que hizo que el corazón de Carolina se saltara un latido, «Carolina no es solo mi cocinera, es alguien muy especial para mí». Don Alberto levantó las cejas con interés genuino. «¿Ah, sí? Bueno, eso explica el cuidado con que ha preparado esta cena. Se nota cuando alguien cocina con el corazón». La conversación continuó amablemente y Carolina comenzó a relajarse. Don Alberto parecía ser un hombre genuinamente amable, sin los prejuicios que habían mostrado otros visitantes. Pero entonces sucedió. Rosa entró al comedor con expresión de preocupación estudiada. «Disculpe, patrón, pero ha ocurrido algo grave. Necesito hablar con usted en privado». Rodrigo frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Rosa, estoy con un invitado importante. ¿No puede esperar?» «Me temo que no, señor. Es sobre un robo. Ha desaparecido algo muy valioso de su despacho». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Don Alberto dejó su tenedor sobre el plato, mirando la escena con creciente interés. Rodrigo se levantó bruscamente. «¿Qué ha desaparecido?» «Su reloj de bolsillo de oro, señor, el que heredó de su padre. Lo vi esta mañana sobre su escritorio cuando limpié el despacho, pero cuando volví hace un momento para cerrar las ventanas, ya no estaba». Carolina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo en todo esto no se sentía bien. «Habrá que registrar las habitaciones del personal», dijo Rosa con una voz que pretendía ser respetuosa, pero que tenía un filo de satisfacción apenas disimulado. «Es el procedimiento apropiado en estos casos». «No será necesario», comenzó a decir Rodrigo, pero don Alberto lo interrumpió. «En realidad, Rodrigo, tu empleada tiene razón. Si ha habido un robo, es importante actuar con rapidez. Soy magistrado en la capital y he visto casos así antes. Cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar lo robado». Rodrigo miró a Carolina y en sus ojos ella vio la disculpa antes de que él hablara. «Muy bien, que se registren todas las habitaciones. Pero esto se hará con respeto y dignidad. No son criminales, son empleados de mi confianza». El registro comenzó con las habitaciones de los empleados varones del establo y los campos. No encontraron nada. Luego continuaron con las habitaciones de las criadas. Una por una fueron revisadas bajo la atenta mirada de Rosa, que insistió en estar presente en cada búsqueda. Finalmente llegaron a la habitación de Carolina. Cuando levantaron el colchón de su cama estrecha, allí estaba el reloj de oro de Rodrigo, brillando bajo la luz de las lámparas como una acusación silenciosa. El mundo de Carolina se detuvo. El silencio en aquella habitación pequeña era tan denso que parecía tener peso propio. Carolina miraba el reloj de oro como si fuera una serpiente venenosa, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las otras criadas se apartaron de ella instintivamente, como si la acusación silenciosa de aquel objeto pudiera contaminarlas también. «No,
Fue lo único que pudo decir Carolina, su voz apenas un susurro. No, yo nunca. Rosa dio un paso adelante, su rostro mostrando una expresión de falsa sorpresa que habría sido cómica si la situación no fuera tan terrible. Señor, yo no puedo creerlo. Carolina parecía tan honesta, tan trabajadora. ¿Quién habría pensado? Rodrigo entró a la habitación, abriéndose paso entre las criadas congregadas en la puerta. Sus ojos fueron directamente al reloj, luego a Carolina, y en su mirada había algo que ella no había visto antes. Una fracción de duda, tan pequeña como un grano de arena, pero suficiente para romperle el corazón. Rodrigo, dijo don Alberto desde el umbral, su voz ahora desprovista de la calidez anterior. Como magistrado debo decirte que esto es muy serio. El robo dentro de una casa, especialmente de un empleado hacia su patrón, es un delito grave. Ella podría enfrentar prisión. Yo no robé nada. Carolina encontró su voz finalmente, firme a pesar del terror que sentía. Alguien puso ese reloj ahí. Yo nunca entraría a su despacho sin permiso, señor. Usted lo sabe. Por supuesto que dirías eso. Intervino Rosa con veneno apenas disimulado en su voz. Es lo que dicen todos los ladrones cuando los atrapan. Suficiente, la voz de Rodrigo cortó el murmullo que comenzaba a crecer entre las criadas. Se acercó a Carolina, mirándola directamente a los ojos. Dime la verdad, ¿tomaste tú ese reloj? Carolina sostuvo su mirada sin parpadear, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. No, señor, yo jamás le robaría a usted ni a nadie. Puede que sea pobre, puede que no tenga educación refinada ni familia importante, pero mi honestidad es lo único que realmente poseo. Y nunca, jamás, la mancharía con un robo. Algo en sus palabras, en la firmeza de su voz, en la forma en que lo miraba sin apartar la vista, tocó algo profundo en Rodrigo. La duda en sus ojos se disolvió como niebla al sol. Te creo, dijo simplemente. ¿Qué? Rosa no pudo contener su sorpresa. Pero señor, el reloj estaba en su habitación. ¿Cómo explica eso si no es porque ella lo robó? Rodrigo se giró hacia Rosa con una expresión que hizo que la mujer retrocediera un paso. Explica exactamente cómo descubriste que el reloj había desaparecido. Rosa parpadeó, confundida por el cambio de interrogatorio. Como le dije, estaba limpiando su despacho esta mañana y lo vi sobre su escritorio. Luego, cuando volví esta noche a cerrar las ventanas, ya no estaba. ¿Y cuándo exactamente volviste a cerrar las ventanas? Pues, hace como una hora, justo antes de venir a avisarle. Rodrigo asintió lentamente. Es curioso, porque yo mismo cerré todas las ventanas de mi despacho antes de la cena. Siempre lo hago cuando tengo invitados importantes. No me gusta que el viento desordene mis papeles durante las reuniones. El color comenzó a abandonar el rostro de Rosa. Debe ser que me confundí de habitación. Tal vez fueron las ventanas del salón. El salón no tiene ventanas que den hacia donde tú viniste, continuó Rodrigo implacablemente. Te vi llegar desde el pasillo de las habitaciones del servicio, lo cual significa que no estabas cerrando ninguna ventana, estabas viniendo de otra cosa. Don Alberto, que había estado observando el intercambio con creciente interés, intervino con su voz de magistrado. Rosa, ¿es cierto? Y otra cosa, mencionaste que viste el reloj esta mañana sobre el escritorio. Pero Rodrigo me dijo durante el aperitivo, antes de que tú llegaras con tu acusación, que había guardado ese reloj en el cajón de su escritorio esta mañana temprano porque le estaba ajustando la cadena. ¿Cómo pudiste verlo si estaba guardado? El silencio que siguió fue devastador. Rosa abrió y cerró la boca varias veces, buscando desesperadamente una explicación que no llegaba. Creo que lo que sucedió aquí es bastante claro, dijo don Alberto con un tono que no admitía discusión.
Alguien tomó ese reloj del despacho y lo colocó deliberadamente en la habitación de Carolina para incriminarla. Y esa persona eres tú, Rosa. Has cometido no solo robo, sino también el intento de destruir la reputación de una persona inocente mediante falsa acusación. En la capital, eso te costaría varios años de prisión. Rosa cayó de rodillas, las lágrimas comenzando a fluir por su rostro. Lo siento mucho. Yo no quería, es solo que ella llegó y todo cambió. El patrón nunca me había mirado antes, pero yo pensé que tal vez algún día, y entonces ella apareció, y él solo tenía ojos para ella. No es justo. Yo he estado aquí años sirviendo fielmente, y ella llega y en meses ya es todo para él. Las palabras salieron entre sollozos, una confesión amarga de celos y desesperación que llenó la habitación de una tristeza palpable. Porque en el fondo, más allá de la maldad de sus acciones, había un dolor genuino, el sufrimiento de alguien que había construido castillos en el aire solo para verlos destruidos. «Empaca tus cosas», dijo Rodrigo con una voz cansada. «Te daré dinero suficiente para llegar a donde sea que decidas ir, y una carta de recomendación que no mencione este incidente, pero solo si te vas esta misma noche y nunca regresas. Y si alguna vez escucho que has estado esparciendo rumores sobre Carolina o sobre esta casa, me aseguraré de que don Alberto haga uso de su autoridad como magistrado. ¿Entendido?» Rosa asintió entre sollozos, demasiado avergonzada para siquiera levantar la vista del suelo. Las criadas se dispersaron lentamente, algunas con expresiones de alivio, otras con preocupación, todas procesando lo que acababan de presenciar. Don Alberto se disculpó discretamente y se retiró a sus aposentos para la noche, mencionando que partirían temprano en la mañana, pero que la transacción de tierras seguía en pie. Cuando todos se fueron, solo quedaron Rodrigo y Carolina en aquella habitación pequeña. Ella seguía de pie junto a su cama, temblando ligeramente, las emociones de la última hora finalmente alcanzándola. «Lo siento», dijo Rodrigo acercándose a ella. «Siento que hayas tenido que pasar por esto. Siento que mis sentimientos por ti te hayan puesto en esta posición. No te disculpes por sentir lo que sientes». Carolina finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. «Pero Rodrigo, ¿viste lo que acaba de pasar? Esto es solo el principio. Habrá más gente como Rosa, más mujeres como Magdalena que intentarán separarnos, destruirme para alejarte de mí. No sé si tengo la fuerza para seguir enfrentando esto». Rodrigo tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con una firmeza que transmitía toda su determinación. «Entonces yo seré fuerte por los dos cuando tú no puedas. Carolina, lo que siento por ti no es algo pasajero, no es capricho ni confusión. Cada día que pasa estoy más seguro de que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, nos quite eso». En ese momento, algo cambió en el corazón de Carolina. El miedo seguía ahí, las dudas permanecían, pero por encima de todo eso surgió una determinación férrea. Si Rodrigo estaba dispuesto a luchar por ella, por ellos, entonces ella también lo estaría. «Entonces luchemos juntos», dijo ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No voy a huir ni voy a esconderme. Si quieren verme como una amenaza, que me vean. Si quieren inventar historias, que lo hagan, porque yo sé quién soy y tú sabes quién soy, y eso es lo que importa». Rodrigo sonrió, y fue como si el sol saliera después de una tormenta. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y besó su frente con una ternura que hizo que el corazón de Carolina se derritiera. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos a la hacienda. Rodrigo dejó de esconder su afecto por Carolina. La invitaba abiertamente a acompañarlo en sus paseos por los campos, le pedía que se sentara con él durante las comidas, le consultaba sobre decisiones importantes de la casa.
Ya no era la criada que servía discretamente en segundo plano, sino alguien que claramente ocupaba un lugar especial en la vida del hacendado. La reacción del pueblo fue mixta. Algunos, especialmente las personas mayores que habían conocido a los padres de Carolina y sabían de la honestidad de su familia, defendían la relación. Otros, principalmente las familias de las mujeres que habían competido por la atención de Rodrigo, veían el romance como un escándalo imperdonable. Una tarde, mientras Carolina compraba telas en el mercado del pueblo, escuchó voces alzadas que venían de la plaza central. Se acercó con curiosidad y encontró a un grupo de mujeres congregadas alrededor de alguien que hablaba con vehemencia. Era Constanza Valverde, la pelirroja que había tocado el piano en la hacienda semanas atrás. Estaba de pie sobre los escalones de la iglesia, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Es una vergüenza para todas las mujeres decentes de esta región», decía con voz lo suficientemente alta para que todos en la plaza pudieran oírla. «Esa muchacha ha engañado al pobre Rodrigo, lo ha hechizado con quién sabe qué artimañas. Mi madre dice que seguramente usó brujería, pociones de amor, ese tipo de cosas que las mujeres de pueblo bajo conocen». Algunas mujeres en la multitud asentían, otras murmuraban entre sí. Carolina sintió el impulso de irse, de no escuchar más, pero algo la mantuvo ahí. «Y lo peor», continuó Constanza, «es que él planea casarse con ella. ¿Pueden creerlo? El hombre más rico de la región, con el mejor apellido, con la mejor posición, casándose con una simple criada. Es como si escupiera en la cara de todas las familias decentes que podrían haberse unido a la suya». «Tal vez», dijo una voz desde atrás de la multitud, «él ve en ella algo que ninguna de ustedes pudo ofrecerle». Todos se giraron. Era doña Mercedes, la partera del pueblo, una mujer anciana, respetada por todos, que había traído al mundo a la mitad de las personas presentes. «¿Y qué podría ser eso?», preguntó Constanza con desdén. «Autenticidad», respondió doña Mercedes, acercándose lentamente, apoyándose en su bastón. «Yo conocí a la madre de Carolina. Era la mujer más honesta y trabajadora que he conocido. Lavaba ropa desde el amanecer hasta el anochecer para alimentar a su familia, pero nunca se quejaba, nunca envidiaba lo que otros tenían. Y Carolina es igual. Esa muchacha tiene un corazón puro, algo que el dinero no puede comprar y la educación refinada no puede enseñar. Eso no le da derecho a aspirar a más de lo que le corresponde por nacimiento», contraatacó Constanza. «¿Y quién decide qué le corresponde a cada uno?». La voz de doña Mercedes se volvió afilada. «¿Tú? ¿Tu madre?». Las otras señoritas que vinieron a la hacienda con sus vestidos caros, esperando que Rodrigo las eligiera como quien elige una yegua en el mercado. «Niña, el amor no entiende de clases sociales ni de apellidos. Y si Rodrigo ha encontrado en Carolina algo que lo hace feliz, ¿quiénes son ustedes para juzgarlo?». Un murmullo de aprobación recorrió parte de la multitud. Carolina vio que no todos estaban del lado de Constanza. Había gente del pueblo, trabajadores, comerciantes, personas comunes que parecían identificarse con su historia. Constanza se dio cuenta de que estaba perdiendo a su audiencia. Con una última mirada de furia, bajó los escalones y se marchó seguida por el grupo de mujeres que la apoyaban. Doña Mercedes buscó con la mirada entre la multitud hasta que encontró a Carolina. Le hizo un gesto para que se acercara. Cuando Carolina llegó a su lado, la anciana le tomó las manos y las apretó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «No dejes que las palabras de gente amargada te hagan dudar de ti misma», dijo en voz baja pero firme. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. Y ese hombre que te mira como si fueras el sol que ilumina su día, ese hombre te merece tanto como tú lo mereces a él». Carolina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Gracias, doña Mercedes. Sus palabras significan más para mí de lo que puede imaginar».
La anciana sonrió, sus ojos arrugados brillando con una sabiduría acumulada en décadas de vida. Ve con él, niña. Sé feliz. Y cuando tengan hijos, tráemelos para que conozcan a esta vieja que conoció a su abuela. Esa noche, cuando Carolina regresó a la hacienda, encontró a Rodrigo esperándola en el jardín. Había algo diferente en él, una nerviosidad que nunca había visto antes. Caminaba de un lado a otro, y cuando la vio llegar, se detuvo abruptamente. Carolina dijo, y su voz temblaba ligeramente, «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué sucede? ¿Algo malo?» «No, no es nada malo. Es solo que he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que quiero para mi vida». Tomó aire profundamente. «Sé que han pasado cosas difíciles. Sé que ha habido gente tratando de separarnos, de destruir lo que tenemos. Y sé que probablemente habrá más obstáculos en el futuro». Carolina asintió, sintiendo un nudo formándose en su garganta. «Pero lo que también sé», continuó Rodrigo acercándose a ella, «es que cada día que paso contigo me confirma que eres la persona correcta. No porque seas perfecta, sino porque tu imperfección encaja perfectamente con la mía. Porque cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo mismo sin máscaras ni pretensiones. Porque tu risa ilumina esta casa de una manera que nunca había experimentado antes». Se arrodilló frente a ella y Carolina sintió que el mundo entero contenía la respiración. «Carolina Mendoza», dijo Rodrigo sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Dentro de la caja había un anillo simple pero hermoso, una banda de oro con una pequeña esmeralda que brillaba bajo la luz de la luna. No era ostentoso ni excesivamente caro, pero era perfecto en su sencillez. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carolina mientras asentía las palabras atascadas en su garganta por la emoción. «Sí», finalmente logró decir. «Sí, 1000 veces sí». Rodrigo se puso de pie y la tomó en sus brazos, girándola en el aire mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. En ese momento, todas las dificultades, todos los obstáculos, todas las personas que habían intentado separarlos parecían insignificantes comparados con la fuerza de lo que sentían. Pero ninguno de los dos sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando, porque cuando la noticia del compromiso se extendió por la región, las mujeres que habían sido rechazadas decidieron que si no podían tener a Rodrigo, entonces nadie lo tendría. Y especialmente no una simple criada que había osado soñar más allá de su condición. Se reunieron en secreto, 5 de ellas, Magdalena, Constanza, Gabriela, Isabel y Patricia. En el salón de la casa de Magdalena, rodeadas de cortinas de terciopelo y lámparas de cristal, conspiraron sobre cómo destruir el compromiso antes de que la boda pudiera realizarse. «Necesitamos algo más fuerte que simples rumores», dijo Magdalena, sirviéndose una copa de vino. «Ya intentamos con mentiras sobre su pasado y no funcionó. Rodrigo la defiende ciegamente. Entonces necesitamos atacar su confianza en ella», sugirió Isabel, la más inteligente del grupo. «Necesitamos hacer que él la vea hacer algo imperdonable con sus propios ojos. Algo que no pueda negar ni explicar». «¿Cómo qué?», preguntó Constanza inclinándose hacia adelante con interés. Isabel sonrió, y había algo cruel en esa sonrisa. Como verla en brazos de otro hombre. El plan que idearon aquellas 5 mujeres en el salón de Magdalena era tan elaborado como cruel. Conocían a un joven del pueblo, Mateo Ruiz, que había llegado recientemente de otra región buscando trabajo. Era apuesto, de conversación fácil, y lo más importante, estaba desesperado por dinero.
Su familia había perdido sus tierras por deudas y él necesitaba reunir fondos urgentemente para evitar que su madre y sus hermanas menores terminaran en la calle. Magdalena lo mandó llamar una tarde, ofreciéndole una suma considerable de dinero a cambio de un favor simple, o así se lo presentó. Solo necesitas acercarte a Carolina, la prometida del hacendado Rodrigo, y hacerte su amigo. Conversa con ella, gánate su confianza. Luego, en el momento que te indiquemos, necesitamos que la abraces en un lugar donde Rodrigo pueda verlos. Nada más. Solo un abrazo que parezca íntimo. Mateo vaciló. Había escuchado hablar de Carolina, de su bondad, de cómo el pueblo estaba dividido entre quienes apoyaban su romance con el hacendado y quienes lo condenaban. No sé si puedo hacer eso. Suena como engaño, como arruinar la vida de alguien inocente. Inocente, rió Constanza con amargura. Esa muchacha ha engañado a Rodrigo, haciéndole creer que es algo que no es. Solo estamos revelando su verdadera naturaleza. Y piensa en tu madre, en tus hermanas. Con este dinero podrías salvar su casa, darles un futuro. La mención de su familia fue el golpe final. Mateo, con el peso de la responsabilidad aplastándolo, aceptó. Tomó el dinero, la mitad por adelantado, y se preparó para cumplir con su parte del trato. Los días siguientes, Mateo comenzó a frecuentar el mercado cuando sabía que Carolina estaría allí. Se ofrecía a cargar sus compras, conversaba con ella sobre cosas triviales, se mostraba amable y respetuoso. Carolina, que veía en él solo a un joven trabajador como tantos otros en el pueblo, correspondía a su amabilidad sin sospechar nada. «Es raro», le comentó una tarde a Rodrigo mientras preparaban la cena juntos, una nueva costumbre que habían adoptado y que a él le encantaba. «Hay un muchacho en el mercado que siempre se ofrece a ayudarme. Se llama Mateo. Parece buena persona, pero hay algo en sus ojos, como si estuviera triste por algo que no puede decir». Rodrigo, que estaba cortando verduras junto a ella, levantó la vista. «¿Te hace sentir incómoda?» «No, no es eso. Es solo que, no sé, parece que carga un peso muy grande. Me recuerda a cómo me sentía yo cuando vine aquí por primera vez, cuando no sabía si encontraría un lugar en este mundo». La compasión natural de Carolina, esa capacidad de ver el dolor en otros y querer aliviarlo, era precisamente lo que aquellas mujeres planeaban usar en su contra. Mientras tanto, los preparativos para la boda continuaban. Rodrigo había anunciado públicamente su compromiso, había enviado invitaciones a todas las familias importantes de la región, había contratado músicos y había ordenado que se preparara la hacienda para una celebración que sería recordada por años. No se avergonzaba de su elección y quería que todos lo supieran. La fecha se fijó para dentro de 6 semanas, tiempo suficiente para que Carolina preparara su vestido y para que la casa estuviera lista para recibir a los invitados. Don Alberto, el magistrado que había presenciado el incidente del reloj robado, aceptó gustoso ser el padrino de bodas, diciendo que sería un honor ser testigo de una unión basada en amor verdadero y no en conveniencia social. Pero conforme se acercaba la fecha, la tensión en el pueblo crecía. Hubo quienes comenzaron a rechazar las invitaciones, alegando compromisos previos o enfermedades repentinas. Las familias de las mujeres rechazadas ejercían presión sobre sus conocidos para que boicotearan la ceremonia, argumentando que asistir sería aprobar una unión inapropiada que rompía con todas las tradiciones establecidas. Carolina intentaba no dejar que estos rechazos la afectaran, pero Rodrigo podía ver cómo cada invitación de vuelta era como una pequeña puñalada en su corazón. Una noche la encontró sentada en el jardín, mirando las estrellas con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Qué sucede, mi amor?», preguntó sentándose junto a ella y tomando su mano. «Llegaron más rechazos hoy», dijo ella con voz quebrada. «Rodrigo, ¿y si tienen razón? ¿Y si realmente estoy arruinando tu vida, tu reputación, tu posición en la sociedad? Tal vez sería mejor que...».
No termines esa frase, interrumpió él con firmeza. Carolina, mírame. Esperó hasta que ella giró su rostro hacia él. Mi vida antes de conocerte era vacía. Tenía dinero, tierras, respeto superficial, pero no tenía propósito. No tenía a alguien que me hiciera querer ser mejor persona cada día. Esas personas que rechazan nuestra invitación, que nos juzgan sin conocernos realmente. Crees que su opinión vale más que nuestra felicidad. Pero son tu círculo social, tus iguales. No son mis iguales, dijo Rodrigo con convicción. Mis iguales son las personas que tienen integridad, bondad, honestidad. Y tú tienes más de esas cualidades que todos ellos juntos. Prefiero tener una boda pequeña llena de gente genuina que una grande llena de hipócritas que sonríen de frente y critican por la espalda. Carolina se recostó contra su hombro, sintiendo cómo las palabras de él curaban las heridas que los rechazos habían abierto. Te amo, susurró. A veces me asusta cuánto te amo. Y yo te amo a ti, respondió él besando su cabeza, más de lo que las palabras pueden expresar. Lo que ninguno de los dos sabía era que entre las sombras del jardín alguien los observaba. Era Mateo, quien había sido enviado por las conspiradoras a vigilar la hacienda, esperando el momento perfecto para ejecutar su parte del plan. Al ver la ternura entre Rodrigo y Carolina, al escuchar sus palabras de amor genuino, sintió que algo se quebraba dentro de él. Esto no era lo que le habían vendido. Le habían dicho que Carolina era una calculadora, una trepadora social que solo buscaba la fortuna de Rodrigo. Pero lo que acababa de presenciar era amor real, del tipo que él había visto entre sus propios padres antes de que murieran. Y él estaba a punto de destruirlo por dinero. Mateo se alejó silenciosamente del jardín, su conciencia comenzando a pesarle como una piedra. Regresó a la pequeña habitación que alquilaba en el pueblo y pasó la noche sin dormir, luchando entre su necesidad desesperada de dinero y la certeza creciente de que estaba cometiendo un error terrible. A la mañana siguiente se presentó en la casa de Magdalena. Ella lo recibió con una sonrisa triunfante, pensando que venía a reportar algún progreso. Mateo, justo a tiempo. Hemos decidido que la próxima semana será el momento perfecto. Rodrigo tiene que viajar al pueblo vecino para cerrar un negocio de ganado. Estará fuera la mayor parte del día. Necesitamos que... No puedo hacerlo, interrumpió Mateo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No voy a ser parte de esto. Lo que me pidieron que haga está mal. Esas dos personas se aman de verdad y ustedes quieren destruir eso por despecho y envidia. El rostro de Magdalena se endureció. Tienes un acuerdo. Ya tomaste el dinero. Lo sé. Mateo sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Aquí está todo lo que me dieron, hasta el último centavo. No he gastado nada. Ya no quiero ser parte de esto. Constanza, que había estado escuchando desde otra habitación, entró furiosa. ¿Crees que puedes simplemente retractarte? Sabemos cosas sobre ti, sobre tu familia. Si no cumples con tu parte, podemos hacer que la vida de tu madre y tus hermanas sea muy difícil en este pueblo. Mateo las miró con una mezcla de asco y lástima. Hagan lo que quieran, pero no voy a cargar con la destrucción de dos vidas inocentes en mi conciencia. Ya he perdido suficiente en mi vida como para perder también mi alma. Salió de la casa, ignorando los gritos de amenazas que venían de atrás. Su corazón latía con fuerza, sintiendo miedo, pero también un alivio extraño. Había tomado la decisión correcta, aunque le costara caro. Las 5 mujeres se quedaron mirándose entre sí, furiosas por el giro de los acontecimientos. «Necesitamos un nuevo plan», dijo Isabel después de un largo silencio. «Y esta vez no podemos depender de nadie más. Tendremos que hacerlo nosotras mismas». Lo que idearon después fue aún más retorcido. Si no podían hacer que Rodrigo viera a Carolina en brazos de otro hombre, entonces fabricarían evidencia de otra manera. Falsificarían cartas que supuestamente Carolina había escrito a un amante imaginario,
llenas de confesiones sobre cómo estaba usando a Rodrigo por su dinero. Las escribirían con una letra similar a la de Carolina y las harían llegar a manos de Rodrigo justo días antes de la boda, cuando el dolor de la traición sería más devastador. Constanza, que había estudiado caligrafía en la capital, se encargó de copiar la letra de Carolina. Había conseguido muestras de su escritura a través de las listas de compras que Carolina dejaba en el mercado. Trabajó durante días, perfeccionando cada curva, cada trazo, hasta que las cartas falsas parecían auténticas. El contenido era cuidadosamente calculado para herir en lo más profundo. Hablaban de cómo Carolina se reía secretamente de Rodrigo con su supuesto amante, de cómo planeaba casarse con él solo por su fortuna y luego deshacerse de él una vez que tuviera acceso a su dinero. Eran crueles, llenas de detalles íntimos, que parecían genuinos pero que eran completamente inventados. «Perfecto», dijo Magdalena examinando las cartas terminadas. «Ahora solo necesitamos que las encuentre en el momento justo. No podemos simplemente dárselas», sospecharía. «Tienen que aparecer como si él las hubiera descubierto por accidente». Decidieron que las cartas serían plantadas en el escritorio de Carolina, escondidas entre sus cosas personales, de manera que cuando Rodrigo buscara algo, las encontrara aparentemente por casualidad. El plan era arriesgado, pero si funcionaba, el compromiso se rompería y Carolina sería expulsada de la hacienda en desgracia. Pero lo que no sabían era que Mateo, atormentado por la culpa de su casi participación en el complot original, había decidido advertir a alguien. No podía ir directamente a Rodrigo o Carolina sin exponerse a las represalias que Magdalena había amenazado contra su familia. Pero podía ir a alguien que tuviera influencia suficiente para protegerlo y para proteger a la pareja. Buscó a doña Mercedes, la anciana partera que había defendido a Carolina en la plaza. Le contó todo, cómo lo habían contactado, qué le habían pedido que hiciera, cómo había decidido retractarse y las amenazas que había recibido después. Doña Mercedes escuchó todo en silencio, su rostro arrugado mostrando cada vez más indignación. Cuando Mateo terminó, ella asintió lentamente. «Hiciste bien en venir a mí, muchacho. Esas mujeres han ido demasiado lejos, pero necesitamos ser inteligentes sobre cómo manejamos esto. Si simplemente vamos a acusarlas, negarán todo y usarán su posición social para destruirte a ti y a tu familia». «¿Entonces qué puedo hacer?», preguntó Mateo desesperado. «Dejar que sigan con su plan», dijo doña Mercedes con una sonrisa astuta que no llegaba a sus ojos. «Pero nosotros estaremos preparados, y cuando intenten ejecutar su traición, los atraparemos con las manos en la masa». En los días siguientes, doña Mercedes se movió discretamente. Habló con don Alberto, el magistrado, quien se mostró horrorizado por lo que escuchó y prometió su ayuda. Habló con algunas personas clave del pueblo que respetaban a Carolina y que estaban dispuestas a servir como testigos si era necesario. Y finalmente, con mucho cuidado, se acercó a Rodrigo. Fue una tarde cuando él estaba solo en su despacho, revisando papeles. Doña Mercedes llegó sin anunciarse, algo que normalmente habría molestado a Rodrigo, pero la expresión seria en el rostro de la anciana le hizo entender que esto era importante. «Don Rodrigo», comenzó ella sin preámbulos, «necesito hablar con usted sobre algo muy serio que involucra a su prometida y a algunas personas que no desean que su boda se realice». Rodrigo dejó sus papeles de inmediato, su atención completamente enfocada. «Diga lo que tenga que decir, doña Mercedes». La anciana le contó todo lo que Mateo le había revelado, incluyendo el plan original y sus sospechas sobre lo que las mujeres podrían estar planeando ahora. Rodrigo escuchaba con creciente furia, sus manos apretándose hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo se atreven?», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de ira contenida. «¿Cómo se atreven a intentar destruir a Carolina de esta manera?».
Porque la envidia y el orgullo herido pueden convertir a las personas en monstruos, respondió doña Mercedes. Pero ahora que sabemos lo que planean, podemos proteger a Carolina y exponer a estas mujeres por lo que realmente son. Rodrigo asintió, su mente ya trabajando en cómo manejar la situación. Necesito hablar con Carolina sobre esto. Ella merece saber lo que está pasando. Aquella noche, Rodrigo le contó todo a Carolina. Ella escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la tristeza y finalmente a una determinación tranquila. Entonces, dejémoslas hacer su jugada, dijo finalmente. Dejemos que planten sus cartas falsas o lo que sea que hayan planeado. Y cuando lo hagan, las expondremos delante de todos. ¿Estás segura?, preguntó Rodrigo tomando sus manos. Va a ser doloroso ver hasta dónde están dispuestas a llegar para hacerte daño. Estoy segura, Carolina apretó sus manos, porque ya no tengo miedo. He pasado por suficiente, he enfrentado suficientes mentiras y acusaciones. Es hora de terminar con esto de una vez por todas. Es hora de que esas mujeres enfrenten las consecuencias de sus acciones. En sus ojos había un fuego que Rodrigo nunca había visto antes. Su dulce Carolina, la que siempre había preferido la paz sobre el conflicto, estaba lista para pelear, y él estaría a su lado en cada paso del camino. Lo que vendría después sería una confrontación que cambiaría todo, una revelación que expondría la verdad y que obligaría a todos en la región a elegir un lado. Y Carolina, la humilde criada que había capturado el corazón del hacendado más rico de la región, finalmente demostraría que su fortaleza interior era más poderosa que cualquier posición social o riqueza material. La tormenta estaba a punto de romper, pero esta vez Carolina no huiría de ella. La enfrentaría de frente, con la cabeza en alto y el corazón lleno de amor y verdad. La noche elegida para ejecutar el plan llegó con una luna llena que bañaba la hacienda en una luz plateada y misteriosa. Rodrigo y Carolina, siguiendo el consejo de doña Mercedes y don Alberto, actuaban como si no supieran nada. Habían decidido que la mejor manera de atrapar a las conspiradoras era dejarlas creer que su plan funcionaría perfectamente. Magdalena había conseguido las llaves de la hacienda a través de un sirviente corrupto que trabajaba en los establos. Isabel había perfeccionado las cartas falsas hasta el punto de que incluso un experto podría dudar de su autenticidad. El plan era simple: entrarían después de medianoche, cuando todos durmieran, colocarían las cartas en el escritorio de Carolina y se marcharían sin dejar rastro. A la mañana siguiente, se asegurarían de que Rodrigo tuviera alguna razón para buscar algo en ese escritorio, y cuando encontrara las cartas, todo se vendría abajo. Pero lo que no sabían era que don Alberto había llegado discretamente a la hacienda esa tarde, acompañado de 2 testigos confiables del pueblo. Se habían escondido en el despacho contiguo a la habitación de Carolina, con la puerta apenas entreabierta, esperando pacientemente a que las conspiradoras cayeran en su propia trampa. Carolina estaba en su habitación, despierta, su corazón latiendo con fuerza. Rodrigo había insistido en quedarse con ella, pero ella había dicho que no, que necesitaba hacer esto sola, demostrar que podía enfrentar a sus detractoras sin esconderse detrás de él. Pero Rodrigo estaba en la habitación de al lado, listo para intervenir al primer signo de peligro. Cerca de la 1 de la mañana, Carolina escuchó el suave crujido de la puerta principal abriéndose. Pasos cautelosos se acercaban por el pasillo. Su respiración se aceleró, pero se obligó a permanecer quieta, fingiendo dormir. La puerta de su habitación se abrió lentamente. A la luz de la luna que entraba por la ventana, Carolina pudo distinguir las siluetas de 3 mujeres, Magdalena, Isabel y Constanza. Las otras 2 debían estar vigilando afuera. «Rápido», susurró Magdalena. «Coloca las cartas en el segundo cajón del escritorio, debajo de sus papeles personales. Tiene que parecer que ella las escondió allí».
Isabel se movió hacia el escritorio con las cartas en la mano. Pero antes de que pudiera abrir el cajón, Carolina encendió la lámpara de su mesita de noche, iluminando la habitación con un resplandor dorado. «Buscan esto, supongo», dijo con una voz sorprendentemente calmada, sentándose en su cama. Las tres mujeres se quedaron congeladas, sus rostros mostrando un shock absoluto. Magdalena fue la primera en recuperarse, intentando mantener la compostura. «Carolina, qué sorpresa. No sabíamos que estabas despierta. Nosotras solo veníamos a plantar evidencia falsa en mi habitación», completó Carolina levantándose de la cama. «A escribir cartas mintiendo sobre mi carácter para destruir mi compromiso, a arruinar mi vida, porque no pueden aceptar que Rodrigo me eligió a mí y no a ninguna de ustedes». «No sé de qué hablas», intentó negar Isabel, pero su voz temblaba. En ese momento, la puerta del despacho contiguo se abrió y entraron don Alberto y sus dos testigos. Rodrigo también apareció desde su habitación. Las tres mujeres se encontraron rodeadas, atrapadas sin posibilidad de escape. «Yo sé exactamente de qué habla», dijo don Alberto con su voz de magistrado, severa y autoritaria. «Las he estado observando desde el momento en que entraron a esta casa sin permiso, lo cual constituye allanamiento. Las he visto intentar plantar evidencia falsa, lo cual constituye fraude y difamación. Y estos dos testigos confiables han presenciado todo junto conmigo». Constanza comenzó a llorar. «Por favor, no entiendes. Ella no merece estar aquí. Es solo una criada, una don nadie que...» «¿Qué?» interrumpió Carolina, y por primera vez había ira verdadera en su voz. «¿Que nació pobre? ¿Que no tiene apellido importante? ¿Que tuvo que trabajar duro toda su vida para sobrevivir? Sí, todo eso es cierto. Pero también es cierto que nunca he mentido, nunca he engañado, nunca he tratado de destruir a alguien por celos o envidia. ¿Pueden ustedes decir lo mismo?» El silencio que siguió fue devastador. Las tres mujeres bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada de Carolina. «Tengo aquí las cartas falsas», dijo don Alberto tomándolas de las manos temblorosas de Isabel. «Evidencia clara de su intención de cometer fraude. Como magistrado, tengo autoridad para arrestarlas en este momento. Pero antes de hacer eso, le daré a Carolina la oportunidad de decidir qué quiere hacer con ustedes». Todos se giraron a mirar a Carolina. Rodrigo se acercó a ella, colocando una mano protectora en su hombro, pero dejando claro que la decisión era de ella. Carolina miró a las tres mujeres que habían intentado destruirla. Vio en sus rostros no solo arrogancia y orgullo herido, sino también algo más profundo: dolor, inseguridad, el miedo de no ser suficientes. Y a pesar de todo lo que habían intentado hacerle, sintió compasión. «Podrían ir a prisión por esto», dijo finalmente. «Don Alberto tiene razón. Lo que hicieron es un crimen serio, pero enviarlas a prisión no va a cambiar sus corazones. No va a hacer que entiendan realmente lo que hicieron mal». Respiró profundo antes de continuar. «Así que voy a ofrecerles algo diferente. Quiero que cada una de ustedes vaya mañana a la plaza del pueblo y admita públicamente lo que intentó hacer. Quiero que reconozcan que inventaron mentiras sobre mí, que trataron de destruir mi reputación y mi felicidad. Y quiero que se disculpen no solo conmigo, sino con todas las personas a las que convencieron de creer en sus mentiras». «¿Eso es todo?», preguntó Magdalena con sorpresa y desconfianza. «¿Por qué serías tan generosa?». «Porque la venganza no me devolverá las noches que pasé llorando por sus crueldades. Porque enviarlas a prisión no va a enseñarles nada sobre empatía o humanidad. Pero tal vez, solo tal vez, si tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a toda la comunidad, aprenderán algo sobre humildad y sobre el daño que causan sus palabras y acciones». Carolina dio un paso hacia ellas. «Ustedes me veían como una amenaza porque soy diferente,
porque no encajo en sus estándares de lo que debería ser una esposa apropiada para alguien de la posición de Rodrigo. Pero la verdad es que ustedes nunca intentaron conocerme realmente. Nunca se preguntaron qué tengo en mi corazón o qué valores guían mi vida. Solo vieron mi pobreza y decidieron que eso me hacía menos que ustedes. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Constanza. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Tienes razón en todo lo que dices. Hemos sido crueles, mezquinas, horribles. Y tú estás mostrándonos más gracia de la que merecemos». Isabel también comenzó a llorar, el peso de la culpa finalmente quebrando su compostura. «Yo también lo siento. Dios mío, ¿en qué nos convertimos? Mi madre me crió mejor que esto. ¿Cómo llegué a este punto?». Magdalena era la única que permanecía en silencio, su rostro una máscara de orgullo herido. Pero finalmente, también ella se derrumbó. «Toda mi vida me dijeron que mi valor estaba en casarme bien, en atrapar a un hombre rico. Y cuando Rodrigo me rechazó, sentí que era un fracaso como mujer. Descargué toda esa rabia y dolor en ti, y estuvo mal, completamente mal». Don Alberto observaba la escena con una expresión que mezclaba satisfacción y algo parecido al respeto hacia Carolina. «Muy bien, entonces mañana al mediodía espero ver a las 3 en la plaza, cumpliendo con lo que Carolina ha pedido. Si no lo hacen, procederé con los cargos legales y no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido?». Las 3 mujeres asintieron, derrotadas, pero tal vez, por primera vez, genuinamente arrepentidas. Después de que se fueran, escoltadas por don Alberto para asegurarse de que dejaran la propiedad, Carolina se dejó caer en una silla, temblando por la descarga de adrenalina. Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Fuiste increíble», dijo con admiración en sus ojos. «La forma en que las enfrentaste, con dignidad y fuerza, pero también con compasión. Eres extraordinaria, Carolina». «No me siento extraordinaria», admitió ella con una risa temblorosa. «Me siento exhausta y asustada y aliviada todo al mismo tiempo». «Eso es porque eres humana», dijo Rodrigo besando sus manos. «Y esa humanidad, esa capacidad de sentir profundamente y aún así elegir el camino correcto, es una de las razones por las que te amo tanto». A la mañana siguiente, la noticia de lo que había sucedido comenzó a extenderse por el pueblo. Doña Mercedes, que nunca perdía tiempo cuando había que correr la voz, se aseguró de que todos supieran que al mediodía habría algo importante en la plaza. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 12, la plaza estaba llena de gente. Carolina y Rodrigo estaban allí, junto con don Alberto y muchos de los residentes del pueblo que habían estado siguiendo la saga del romance entre el hacendado y la criada. Magdalena, Constanza e Isabel llegaron juntas, sus rostros pálidos pero determinados. Se pararon en los escalones de la iglesia, el mismo lugar donde Constanza había lanzado sus acusaciones semanas atrás, y enfrentaron a la multitud. Magdalena fue la primera en hablar, su voz temblando pero clara. «Venimos hoy a admitir públicamente que hemos cometido actos terribles contra Carolina Mendoza. Inventamos mentiras sobre su pasado, intentamos destruir su reputación y anoche entramos ilegalmente a la hacienda para plantar evidencia falsa que arruinaría su compromiso con Rodrigo». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Constanza continuó: «Hicimos todo esto por celos, por orgullo, porque no podíamos aceptar que Rodrigo eligiera a alguien que no venía de nuestro círculo social. Pero Carolina demostró ser una persona mucho mejor que cualquiera de nosotras. Cuando tuvo la oportunidad de enviarnos a prisión, eligió darnos la oportunidad de redimir nuestros errores». Isabel terminó: «Le debemos a Carolina una disculpa. Le debemos a toda la comunidad una disculpa, y especialmente le debemos disculpas a todas las personas a quienes convencimos de creer en nuestras mentiras. Carolina Mendoza es una mujer de integridad, bondad y fortaleza. Merece todo el respeto y la felicidad del mundo». Las 3 se giraron hacia Carolina, que estaba entre la multitud. «Lo sentimos»,
dijeron al unísono, sus voces quebrándose con emoción genuina. Lo sentimos mucho. Carolina se acercó lentamente a los escalones. Por un momento, nadie supo qué haría. Luego extendió su mano hacia ellas. Los acepto, dijo simplemente, y espero que todas podamos aprender de esto y ser mejores personas en el futuro. La plaza estalló en aplausos. No todos aplaudían, había quienes todavía desaprobaban la relación entre Carolina y Rodrigo, pero la mayoría reconocía la gracia y dignidad que Carolina había mostrado. En las semanas siguientes, algo cambió en la región. Las familias que habían rechazado la invitación a la boda comenzaron a reconsiderar. Algunos enviaron disculpas y pidieron permiso para asistir después de todo. Otros, aunque no asistieran, dejaron de hablar mal de Carolina públicamente. El día de la boda llegó finalmente con un cielo azul y despejado, como si el universo mismo estuviera celebrando. La pequeña capilla de la hacienda, que inicialmente había sido reservada para una ceremonia íntima, tuvo que abrir sus puertas de par en par para acomodar a todas las personas que querían presenciar la unión. Carolina se preparó en su habitación, rodeada de las criadas de la hacienda, que ahora la trataban no solo con respeto, sino con genuino afecto. Su vestido era simple pero hermoso, hecho de encaje blanco que doña Mercedes había guardado durante años, esperando el momento perfecto para regalarlo. En su cabello llevaba flores silvestres del jardín, y en sus ojos brillaba una felicidad tan pura que iluminaba toda la habitación. Cuando llegó el momento, caminó por el pasillo de la capilla del brazo de don Alberto, quien había aceptado con honor entregarla en lugar del padre que ya no tenía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero eran lágrimas de alegría absoluta. Rodrigo la esperaba al final del pasillo, y cuando sus ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. Solo existían ellos dos, el amor que los unía, y la promesa de un futuro juntos. El sacerdote habló sobre el amor verdadero, sobre cómo trasciende las diferencias sociales y las expectativas mundanas. Habló sobre la valentía que requiere seguir al corazón cuando el mundo te dice que estás equivocado, y cuando pidió a Rodrigo y Carolina que intercambiaran sus votos, cada palabra que pronunciaron estaba cargada de significado profundo. Yo, Rodrigo, te tomo a ti, Carolina, como mi esposa, dijo él con voz firme. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, cuando el mundo nos aplauda y cuando el mundo nos critique, porque tú eres mi hogar, mi paz, mi propósito. Yo, Carolina, te tomo a ti, Rodrigo, como mi esposo, respondió ella, su voz clara a pesar de las lágrimas. Prometo amarte con todo mi corazón, apoyarte en tus sueños, ser tu compañera en cada paso del camino. Porque tú me enseñaste que soy digna de amor, que mi valor no está en mi posición social sino en mi corazón. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Rodrigo besó a Carolina, la capilla estalló en aplausos y vítores. Incluso algunas de las personas que habían sido más críticas de la relación no pudieron evitar sentirse conmovidas por la evidente autenticidad del amor que compartían. La fiesta que siguió fue una celebración como la región no había visto en años. Rodrigo había contratado músicos que tocaron hasta el amanecer. Se sirvió comida que Carolina había ayudado a planear, una mezcla de platos refinados y recetas simples de pueblo que simbolizaban la unión de dos mundos. La gente bailó, rió y celebró no solo una boda, sino el triunfo del amor verdadero sobre el prejuicio y la convención social. Doña Mercedes, sentada en una silla de honor que Rodrigo había insistido en darle, observaba todo con lágrimas de felicidad en sus ojos arrugados. Tu madre estaría tan orgullosa, le susurró a Carolina cuando la novia se acercó a agradecerle todo su apoyo. Tan orgullosa.
Incluso Magdalena, Constanza e Isabel asistieron a la celebración, manteniéndose discretamente en el fondo, pero su presencia era significativa. Era su manera de demostrar que verdaderamente habían aprendido la lección, que reconocían que Carolina merecía cada gramo de felicidad que había encontrado. Cuando la noche comenzó a ceder paso al amanecer, Rodrigo y Carolina se escaparon discretamente de la fiesta. Subieron a la terraza de la hacienda, el mismo lugar donde él le había propuesto matrimonio meses atrás, y se quedaron mirando cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa y dorado. ¿Crees que nuestros hijos algún día entenderán por qué esto fue tan difícil?, preguntó Carolina, recostada contra el pecho de Rodrigo. ¿Por qué causó tanto escándalo que nos amáramos? Espero que no, respondió Rodrigo, besando su cabeza. Espero que crezcan en un mundo donde el amor sea lo único que importe, donde nadie sea juzgado por las circunstancias de su nacimiento. Y si no crece ese mundo naturalmente, entonces nosotros lo construiremos para ellos. Carolina sonrió, sintiendo una paz profunda asentarse en su corazón. Había enfrentado el rechazo, la calumnia, los intentos de destruirla. Había llorado lágrimas de dolor y duda, pero también había descubierto fortalezas que no sabía que poseía, había encontrado aliados en lugares inesperados, y sobre todo, había encontrado un amor que valía cada sacrificio, cada lágrima, cada momento difícil. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos, como los trae cualquier vida. Hubo cosechas malas y cosechas buenas, enfermedades y curaciones, pérdidas y alegrías. Carolina y Rodrigo tuvieron 3 hijos que crecieron conociendo solo el amor, sin distinción de clases sociales. La hacienda prosperó bajo su administración conjunta y Carolina demostró tener un talento natural para los negocios que complementaba perfectamente las habilidades de Rodrigo. Con el tiempo, incluso las familias más conservadoras de la región tuvieron que admitir que el matrimonio entre el hacendado y la antigua criada era uno de los más sólidos y felices que habían visto. La historia de su amor se convirtió en leyenda local, contada por doña Mercedes a cada nueva generación como ejemplo de que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o su fortuna, sino en su corazón. Y aunque hubo momentos difíciles, aunque Carolina a veces todavía sentía el peso de haber tenido que probar su valía de maneras que otras nunca tuvieron que hacer, nunca se arrepintió, porque había encontrado algo más precioso que el oro, más valioso que cualquier posición social, había encontrado amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que era amada no por lo que tenía, sino por quien era. En las noches tranquilas, cuando sus hijos dormían y la hacienda estaba en silencio, Rodrigo y Carolina se sentaban juntos en la terraza, sus manos entrelazadas, y recordaban el camino que los había traído hasta allí. Y en esos momentos sabían con absoluta certeza que cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Porque el amor verdadero, ese que trasciende las barreras sociales y desafía las expectativas, ese que elige la bondad sobre el orgullo y la compasión sobre la venganza, ese tipo de amor no solo cambia vidas individuales, cambia comunidades enteras, generación tras generación, recordándole al mundo que al final lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás y a quién elegimos amar. ¿Te gustaría que esta historia tuviera un final alternativo o algún giro adicional en la trama?